marketing, contextos, tendencias, realidad empresarial de Colombia y el mundo. Hablemos de Marketing, un podcast en sintonía con el mercado. Hola a todos, bienvenidos a la plataforma MKT en el podcast Hablemos de Marketing. Hoy vamos a hablar un tema de mucha importancia en el mercadeo contemporáneo y es todo el tema de marketing de contenidos. Y para eso tenemos a un grupo muy completo y muy capacitado de compañeros que ya hemos andado bastante este camino del podcast. Un saludo para Edward, Jack y para Luis Giraldo, muchachos, bienvenidos. Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Hola, ¿cómo estamos? Gracias por lo de jóvenes, hombre. Y qué bueno estar otra vez con Plataforma MKT generando contenido para nuestra audiencia. Sí, entonces vamos a hablar de todo lo que es marketing de contenidos y sin dar más vueltas, vamos a En Contexto. En Contexto. Y para comenzar, ¿qué dicen los expertos en la materia? Aquí les contamos. Sí, Luis, Jack, hoy en Contexto vamos a hablar entonces primero de lo que es marketing de contenidos. Es una palabra que la usamos frecuentemente, digamos que puede estar de moda, de tendencia, pero debemos de entender que el marketing de contenidos no es otra cosa que entregar valor, transferir valor desde la empresa, desde la marca, a los diferentes públicos de interés que tiene una compañía. Y con esto no solamente estoy anclado a los clientes o prospectos, sino a todo el ecosistema que rodea una marca y cómo esa marca le puede intercambiar contenido con ella. No solamente entregar contenido de forma unidireccional, sino recibir contenido también de esos otros públicos de interés y poder generar valor en conjunto con ello. Ahora bien, ¿de dónde viene lo del marketing de contenidos o por qué se empezó a hablar de marketing de contenidos? Digamos que hay antecedentes muy interesantes de principios del siglo XX, donde fabricantes de productos como levadura, por ejemplo, empezaron a colocar en la etiqueta instrucciones para preparar el pan o para desarrollar diferentes recetas, y eso fue muy revolucionario en la época. Y eso son los primeros indicios del marketing de contenidos, y es cómo no solamente nos anclamos a lo que es el producto o la oferta comercial, sino cómo le damos otros elementos a nuestras audiencias para que logren hacer algo muy importante en el marketing de contenidos, que es solucionar un problema, responder una pregunta, generar una transformación finalmente a través del contenido. Y esa es la finalidad del marketing de contenidos. Y además, también el marketing de contenido se confunde muchas veces con el inbound marketing, y el inbound marketing es el marketing de atracción a través de contenido de valor, ¿sí? Pero digamos que el inbound marketing es una metodología mucho más amplia que tiene las fases de atracción, conversión, cierre y deleite de clientes, y dentro de todas esas, transversalmente en esas 4 etapas del inbound marketing se desarrolla el contenido. O sea, necesitamos contenido para atraer a nuestras audiencias, necesitamos contenido para convertir a nuestras audiencias, necesitamos contenido para cerrarlas comercialmente y necesitamos contenido para deleitar y fidelizar a nuestros clientes. Entonces es un transversal dentro de la metodología del inbound marketing para poder lograr los resultados de la empresa. Y ahí, podemos Edward, también, sí. En el contexto me parece importante que mencionemos un fenómeno histórico, y yo diría más que histórico, filosófico, muchachos, que nos plantea un cambio cultural yo diría en la humanidad entera. Y es que la humanidad dice, me cansé de su publicidad, no quiero ver su publicidad, esa publicidad tradicional donde me muestra a alguien con el producto, no quiero ver su publicidad, pero muéstreme algo que a mí me interese, muéstreme algo que me aporte, y ahí claro, yo le admito que me dé publicidad si eso me aporta, claro, si eso me sirve para algo, y entonces claro, ahí es cuando el marketing de contenidos empieza a tomar todo el valor. Y les decía que para mí es un cambio filosófico de la comunicación de marca tradicional, donde creíamos en la comunicación de marca tradicional que la gente simplemente al decir compra este producto y mírelo, a la gente le gustaba esa publicidad y la consumía. Hoy ya no. Claro, y eso precisamente ahí nació el inbound marketing, porque en el día recibimos más de 5,000 estímulos de información, de publicidad o de medios, y el cerebro no es capaz de procesar todo eso. Entonces nos aislamos de mucha información, de mucho contenido, y solamente filtramos los que para nosotros es relevante y nos genera algún tipo de valor. Y ahí es donde surgió precisamente el inbound marketing
como una respuesta de acercarse, o más bien de atraer a esas audiencias a través de ese contenido muy enfocado precisamente a ese estilo de vida, a ese ciclo de compra que tiene ese mercado meta, y a entregarle la información que realmente le lograra hacer que fuera una venta una compra mucho más inteligente y no simplemente imponer un producto. Pero hay algo que yo soy alguien de inbound marketing, trabajo con inbound marketing, pero sí tengo que decir que no podemos satanizar la publicidad. Es decir, la publicidad se puede hacer perfectamente y convive como una de las estrategias de atracción en el inbound marketing siempre y cuando sea contextual. Y para ser contextual, una publicidad o cualquier contenido debe de garantizar tres elementos que son precisamente, pues naturalmente, que la persona esté buscando el contenido, que haya interés en esa información o en ese contenido. El otro es el lugar, que esté en un lugar adecuado para consumir el contenido. Y tercero, el tiempo, tener el tiempo suficiente para consumir el contenido. Entonces, si los tres elementos surgen simultáneamente, estamos hablando de contexto. Cuando falta uno de esos elementos, inmediatamente no se da el contexto, por ende, ni la publicidad ni el contenido van a poder ser consumidos. Entonces, aquí voy, que hablando del contexto, hablando del contexto, entonces uno podría decir que el reto está precisamente en que como no puede ser solo la publicidad, sino que también hay que hacer contenido de valor, pero si todas las empresas van a hacer contenido de valor y estamos sobresaturados de información, como Eduardo dice, ¿cómo hacer para que ese contenido sea de interés para la audiencia? Y cómo entonces combinar esos dos aspectos. Creo que está el reto. Yo quería hablar de la pertinencia. Alguna vez Michel Arnaud, que es de los grandes iniciadores de la publicidad aquí en la ciudad y en Colombia, Michel traía la metodología de DDB, y DDB hablaba de un contenido pertinente, y la pertinencia del contenido es que si yo estoy viendo un partido de fútbol, poneme un contenido que tenga coherencia con el partido de fútbol. Pero si yo estoy viendo un partido de fútbol y me sale la presidencia de la República a decirme pague sus impuestos, yo no le voy a prestar ninguna atención a eso de pague sus impuestos, y me da rabia. Por el contrario, voy a tener un efecto como contradictorio frente a él. Entonces, si estoy viendo un partido de fútbol, háblame de cerveza, háblame de la celebración que estoy teniendo, de la comida que me puedo comer mientras estoy viendo el partido. O sea, ¿cuántas cosas puede hablarme ahí la publicidad que sea coherente y pertinente con el momento en el que estoy, ¿cierto? Eso, y es la lectura mental del momento del mensaje. Eso, que no necesariamente tiene que estar directamente relacionado con la marca, pero sí con el estilo de vida de la audiencia, ¿cierto? Porque exacto. Yo puedo, digamos, vender ropa y hablarle de contenido, digamos, de hacer yoga o, digamos, de hacer una receta de comida, pero que sea relacionado con el estilo de vida de mi público. Con los intereses y comportamientos. Para que traigamos a una actualidad, ahí planteamos lo que sucedió en la Eurocopa con Cristiano Ronaldo. Entonces, ahí es donde yo les digo que las marcas estamos en un cambio filosófico, y es que tradicionalmente Coca-Cola salía y decía, sí, es que cuando estamos viendo fútbol la gente toma Coca-Cola, venga, yo se lo tengo. Sí, pero espera un momentico, acá ya hoy el modelo que tenemos ahí es un modelo de influencia importante que tiene unos valores, un pensamiento, y puede llegar a replantear el consumo, y la gente empieza al otro lado a decir, ve, tiene toda la razón. Entonces la pertinencia incluso va en el modelo, en el influencer que yo use en el momento dado. Claro, aquí en el contexto podemos hablar de tres elementos fundamentales a tener en cuenta en una planeación de marketing de contenidos. El primero de ellos tiene mucho que ver con los vértices de contenido o los tópicos de contenido, de qué va a hablar la marca. Eso es muy importante, y eso está muy anclado a la segmentación y al buyer person, o al perfil que tenemos como cliente ideal, o el cliente que queremos atraer a la marca. Cuando entendemos ese mundo de ese cliente, lo que estaba diciendo Jack, de su estilo de vida, sus intereses, sus dolores, sus preguntas, sus desafíos, sus objetivos, cuando entendemos todo ese mundo de ese cliente, estamos en capacidad entonces de hacer una investigación profunda y definir cuáles son los 3, 4, 5 temas principales de los cuales nosotros deberíamos de hablar para atraer a esas audiencias y para entregarle valor a esas audiencias en cada una de las etapas del ciclo de compra. O sea, en la etapa del despertar, de las consideraciones, de la toma de decisión, va a haber contenido diverso. Lo otro son los formatos. La marca debe de elegir entre una nube de más de 50 formatos que pueden existir de contenido. Videos, artículos, podcasts, imágenes, lo que tú quieras de contenido, pues puede haber ahí ebooks, guías,
cursos, lo que tú quieras. Ahí elegir cuáles serían los formatos que más resuenan o que son más atractivos y pertinentes para esa audiencia y que se sienten más cómodos al consumirlos. Y elegir esos formatos para tener la capacidad con un equipo de trabajo de producirlos y poderlos después difundir. Y ahí entramos al tercer elemento, y es la parte de difusión y distribución del contenido. ¿Con qué frecuencia vamos a publicar? En las redes sociales, en el blog, en eventos, porque aquí hay que entender que el contenido, cuando hablamos, por ejemplo, de un evento, de una conferencia, eso es contenido. Cuando hablamos, por ejemplo, de entregarle una guía de usuario a un comprador de un producto, eso es contenido. Uno diría, pero una guía de usuario, eso tan clásico, yo compré un smartphone y me dan una guía de usuario digital o física. Sí, eso también es contenido. Entonces tenemos que entender cuál es esa frecuencia y dónde vamos a publicarlo. Entonces hay contenidos que de pronto decimos, podemos adaptarlos a ciertas redes, o hay contenidos que podemos adaptarlos a blog, o hay contenidos que podemos extraer el audio y montarlo en podcast o en plataformas de e-learning. En fin, hay muchas posibilidades entonces para hacer la difusión. Y bueno, y sumaría un bonus track ahí, que sería la medición, que es muy importante medir cuál es el contenido que la gente está realmente valorando como interesante, pertinente, valioso, y enfocarnos mucho más en él. O sea, la mejor estrategia ahí es enfócate en lo que la gente realmente considera que es pertinente, considera que es valioso, ahonda allí y amplía el espectro de subtemas alrededor de esos temas que son sensibles para las personas. Para cerrar, yo diría, Edward, que entonces todas esas alternativas que vos planteas, que podríamos llamarlo así multiformato, permiten entonces obligan a que las marcas sí o sí tengan que hacer marketing de contenido, porque no hay disculpa con toda la cantidad de alternativas, ¿cierto? Estás hablando de ebooks, estás hablando de infográficos, de podcast, de videos, de mini videos, de masterclass, entonces no hay disculpa para no hacerlo. No hay disculpa, pero yo creo que más que ponernos a producir como unos dementes contenido, es realmente entender qué es lo que necesita mi audiencia y responder las preguntas. Muchas veces tenemos otros sistemas como quejas y reclamos, el contact center, el área comercial que recibe también inquietudes, las interacciones en las mismas redes sociales, y las personas hacen preguntas en las redes sociales, por ejemplo, tan espontáneas que de ahí, si vemos un patrón de varias personas preguntando casi lo mismo, ahí brota un contenido o brota una respuesta que la marca con propiedad podría abordarlo. Entonces yo creo que es concentrarnos más en lo que cada vez necesitan las personas, y lo que cada vez necesitan las personas puede variar en el tiempo, y por eso tenemos que estar muy observantes a eso. Bueno, entonces ahora que ya entendemos de dónde surge y todos los componentes del marketing de contenidos, vámonos a grandes problemas, grandes soluciones. Grandes errores, grandes soluciones. Conoce esos descuidos empresariales, pero ¿tienen solución? Como en todo proceso que hacemos de mercadeo, cuando nosotros iniciamos cosas, cometemos errores, y yo diría que muchos errores se cometen porque estamos haciendo cosas, ¿cierto? No porque nos quedamos sin hacer, entonces no significa que sea negativo. Pero hay varios errores que yo quisiera traer aquí a discusión. El primero es pensar la temporalidad del marketing de contenido. Y es que yo pienso que el marketing de contenidos es una estrategia muy profunda, pero que generalmente se tiende a mostrar el resultado más en un largo plazo. Quiere decir, cuando a mí me dan un contenido de valor, una guía, ahora decía Edward, por ejemplo, en el tema gastronómico, que me parece interesante, una marca hoy, en vez de salir a hacer publicidad de que me llegue y me compre, o no en vez, sino además de eso, puede tener un canal de YouTube con un chef donde le está diciendo cómo hacer algo. Entonces, pues miremos el tiempo. El hecho de que el chef esté ahí hablando de esto no va a generar una respuesta de inmediato que la gente fue y compró, pero aumenta el valor de marca, aumenta la afinidad, la percepción hacia esa marca, que en el tiempo va a llevar a la preferencia, ¿cierto? Entonces, un error que me parece importante es tratar de evaluar el marketing en contenidos de un día para otro, o de las ventas que me hizo en el mismo momento en que hice el contenido en vivo, por ejemplo, y entonces yo tengo que reportar ya las ventas de inmediato. Esperen que ahí en el marketing de contenidos hay un tema de profundidad
capacidad de marca, sí, de valor de marca interesante, ¿cierto? Luis, yo pienso en lo que estás diciendo del tiempo. Cuando dijiste la palabra tiempo, me acordé de un error muy frecuente, y es crear contenido caduco o contenido que caduque muy rápidamente. Muchas veces caemos en el error de producir contenido que solamente nos va a servir para 1 o 2 semanas, pero si alguien googlea y encuentra el contenido después de un mes, ese contenido es obsoleto, porque la cifra es obsoleta, porque el parámetro, porque la referencia es obsoleta, lo que sea. Entonces ahí es donde entramos en una de las tácticas del marketing de contenidos que se llama crear contenido evergreen, que es un contenido perenne, un contenido que siempre es fresco. Y ese contenido, el gran reto de crear contenido evergreen es precisamente no anclarnos a parámetros que sean históricos, o que muera el contenido simplemente por un parámetro que se actualiza en el tiempo muy rápidamente, o que incluso cuando eso pasa tengamos la capacidad de irlo actualizando. Sí, puede cambiar la cifra del IPC, pues entonces actualice la cifra del IPC. Sí, puede cambiar la referencia de quién fue el ganador de no sé qué, o cuál es la mejor opción para algo. Actualícela. Al actualizarlo, inmediatamente estamos dándole vida, oxígeno a ese contenido, y hay contenidos que pueden estar años atrayendo tráfico a una marca, años. Yo he visto contenidos exitosísimos que traen 1,000, 2,000, 3,000 visitas, solo un post, solo un artículo puede traer eso a una página, pero porque son contenidos muy bien cuidados. O sea, haga de cuenta que es un bonsái, cortándolo con la tijerita, poniéndolo muy bonito todo el tiempo, y eso es la imagen que quiero dar pues con esa solución para el contenido evergreen. Sí, hay un tema. Dale. Yo diría que otro error sería, digamos, no tener claramente una estrategia definida, ¿cierto? Yo creo que uno tiene que escribirla, inclusive ponerla en blanco y negro, no solo pensarla, sino tener claro cuál va a ser esa estrategia de contenido, y sobre todo no olvidarse de los objetivos de la marca. Uno muchas veces cuando empieza y se encarreta con el tema de marketing de contenido, muchas veces pierde el norte y el objetivo para el cual fue creado. Creo que hay que tener siempre pendiente ese tema. Yo quiero hacer un comentario, queridos amigos, y es que en muchas ocasiones la destinación o más que destinación, el responsable de generar contenido entonces es una persona que probablemente no tiene ni la formación, ni la capacidad, ni la experiencia, sino que le dicen, bueno, no, vea, leas este artículo, métase vea este video de YouTube, cómo generar contenido, y empieza. Y hay errores recurrentes, demasiado frecuentes, o contratan a alguien y por precio entonces dicen, no, es que este sale muy barato, y es un pelado que está muy piloso y no sé qué. Yo pensaría que ese es un error que se puede presentar. Por eso es importante tener un director de contenido o un jefe de contenido que esté revisando lo que se está produciendo. Y míreme, cuando estaban hablando del tema de la publicidad, hay algo en la publicidad que sigue vigente aún, y Luis hablaba de Michel Arnau. Es que Michel Arnau, hay mucha gente, inclusive a nivel internacional hay muchos publicistas de mucho reconocimiento que han hablado de ese tema, y es de la coherencia en el tema de la identidad visual, ¿sí? Entonces ahora Edward lo planteaba, hay N cantidad de formas de generar contenido y de comunicar o transmitir ese contenido. En la medida en que sea un ebook o que sea impreso o que sea visual, pues eso es, yo soy muy insistente con ese tema frente al tema de la identidad visual, y es que tiene que haber coherencia en el diseño. La forma de validarlo es que si tú le quitas la marca, si uno le quita la marca a ese contenido, seguirá el cliente o el mercado reconociendo que ese contenido es de tal marca. Entonces estamos graves. Claro, Luis, esas comparaciones las hago con ropa interior, con vehículos. Digo yo, no, tiene que tener un elemento gráfico que determine que eso es trabajado por tal marca. Igualmente, en la parte de audiovisual, ¿cierto? O los videos, o nosotros, por ejemplo, ya tenemos claro los intros de este podcast. Entonces, la gente va entendiéndolo, el tonito, el ritmo, la música, en fin. Hay algo también ahí que cometemos como error. Yo insisto en los temas de tiempos y de pensar en respuestas inmediatas, y es que con la pandemia, por ejemplo, nos ocurrió. Llega la pandemia y muchas marcas creyeron en el inicio de la pandemia que cuando se cerró era que usted cierre el negocio, cierre la comunicación y cierre la presencia de marca. Hombre, en ese momento quizás el cliente para muchas marcas no le iba a comprar, pero si la marca tiene una estrategia de contenidos para estar presente con ese cliente, pues ese cliente va a tener como primera opción cuando requiera comprarlo. De hecho, el podcast MKT, muchachos, surgió dentro de un
marketing de contenidos en pandemia, ¿sí o no? Así es. Algo similar a decir, bueno, estamos en pandemia, produzcamos contenido, mandémosle a las empresas para que las empresas en este tiempo estén capacitando tal cosa, pero obviamente alrededor de una presencia de marca. Entonces, miren qué tan importante es eso. Yo en pandemia hice particularmente eso. Vea, no, los clientes parados, muchos de ellos cerrados, pero venga, mandémosle contenido de valor de cómo la marca puede afrontar el momento. Claro. E hice un experimento, muchachos, en ese momento todos experimentamos, ¿no? Todos hicimos cosas que no teníamos planeadas. Hice un experimento, se lo mandé a 150 empresas que alguna vez, por pequeña que fuera, tuve contacto comercial con ellas, por pequeña que fuera, y empecé a mandarle ese contenido. Y si vieran la sorpresa, todo el mundo empieza a contestar, ve, hace tiempo no estabas, qué bueno que nos mandes esto, claro, y empiezan a crearse de nuevo lazos muy interesantes, y de ahí, obviamente, cuando ya pasa el momento y se pueden establecer negocios, estás en la mente de ese cliente. Pero Luis, mira, yo te digo una cosa, Luis, te digo una cosa sobre eso, y es que un grave error es creer que el marketing de contenidos o el contenido que producimos como marca es un protocolo, una obligación, una carga. No, el marketing de contenidos no es otra cosa. No es otra cosa que el puente de empatía, de valor, de apoyo, de servicio que vos le podés prestar a una audiencia, y que de ahí se puede derivar una relación de confianza, de credibilidad, donde vos te volvés autoridad. Es que la palabra ser autor de contenido viene de tener autoridad en el tema, de que sabes del tema, de que puedes proponer soluciones, y esa es la potencia que tiene el contenido, que las personas cuando tú le ayudas a alguien a hacer algo, cuando tú le ayudas a alguien, ve, no sé cómo cambiarle la llanta a la bicicleta, y tú le enseñas y le dices, mira, quítale este tornillo acá y hace esto, y la cambias. La persona queda gratamente, queda con gratitud contigo sobre ese contenido que le entregaste, una información sobre un instructivo, y eso genera confianza, porque te vuelves autoridad y referente para esa persona. Total, el valor. Y otro error que quiero contar, Luis, ahora que hablas de los orígenes de plataforma MKT, es que la gente cree que solo es digital. Inclusive los orígenes de plataforma MKT partieron de la idea de hacer un boletín tradicional, donde nosotros estábamos dándole contenido de valor, pero Edward presentó una alternativa, digamos, diferente, en cuanto que dijo, Jack, no pensemos solo en el boletín tradicional, sino que hay esto, y empezamos a trabajar todo el tema multiformato. Sin embargo, lo decíamos ahorita antes de iniciar el programa, que la gente relaciona directamente con el tema digital, y no es así. Pero una conferencia presencial también es marketing de contenido, ¿cierto? Todo esto hace parte de marketing de contenido sin tener que ser digital. Ya que entendemos, entonces, dale, sí. No, para cerrar ahí, incluso que tocaste que muchas cosas creemos que no son marketing de contenidos cuando estamos escuchando un mensaje en una cola de espera en un contact center, los guiones que usan los asesores en un contact center, todos los mail que, por ejemplo, enviamos cuando alguien hace una compra en un e-commerce. Es que es muy amplio el campo y creo que hay mucha tela para cortar. Ahora sí, Luis. No, ya que entendimos todos aquellos errores y las soluciones que tenemos, ahora veamos qué hay en tendencia, muchachos. En tendencia. Hablemos de usos y tendencias de consumo, porque innovar es crear. Bueno, en tendencia quiero hablar de un par de tendencias sobre el marketing de contenidos, y la primera es inteligencia artificial. Hoy en día existen muchísimas soluciones, plataformas, desarrollos para automatizar la creación de contenidos. Y no solamente estoy hablando con lo que de pronto algunos han escuchado, de que ya la inteligencia artificial es capaz de hacer la redacción, por ejemplo, de un artículo completo, un artículo tipo revista o periódico, y que incluso es difícil en saber si lo escribió un ser humano o lo escribió una máquina.
sino que también hoy en día se están creando videos automáticamente con contenido desde las mismas redes, desde el mismo internet, y donde estas soluciones de inteligencia artificial, a partir de una temática, buscan las imágenes, buscan el sonido, ponen los textos y desarrollan y crean con videos completamente funcionales y pertinentes para una determinada campaña o comunicación que se quiera hacer. Entonces, hoy en día, incluso también se están, por ejemplo, creando podcasts automáticos, ¿sí? Con voces artificiales. Entonces, miren que toda esta capacidad de la inteligencia artificial nos está llevando a que hay muchas más opciones. Obviamente, ya hay una discusión y una polémica ahí sobre, no, pero es que no es lo mismo que una máquina haga entonces los contenidos, pero entonces uno dice, bueno, finalmente, por ejemplo, si yo estoy informando sobre la situación política en algún lugar, ¿cuál es el problema? O sea, estoy hablando de hechos y datos. Cuando es un tema informativo exacto, sí, hechos y datos, como estás diciendo, Edward, sí, es mejor hacerlo a no tenerlo, que muchas veces dicen, no haga eso, que no, entonces no lo tengo durante meses. No, pero hay unos que son simplemente unos datos concretos que lo puede pasar, que es la misma discusión. Claro, y más si uno acostumbra a la audiencia a mantenerla informada sobre un tema, uno puede informar, entonces esa tendencia tiene que ser aprovechada. Una cosa es que el software haga la novela y que gane el premio Nobel, eso es otra cosa pues ya muy distinta, pero si hablamos de informar, por ejemplo, es bien diferente, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Dice, hoy la temperatura del día será esto, va a llover en la tarde, eso es una grabación, sí, claro. No quería incluso hay una editorial que pensar, que la información y me lo dio una inteligencia artificial. Y creo que para nuestros oyentes dirán, pero es que eso no lo he visto, eso es muy lejano. Bueno, la pregunta es, ¿quién de nosotros no ha utilizado el asistente de voz del celular? El asistente de voz del celular, ¿qué te entrega? Contenido. Microcontenido, sí, te entrega microcontenido, pero es contenido. Tú le preguntas, claro, tú le preguntas, eso es inteligencia artificial. Y tú le preguntas, bueno, ¿cómo quedó el partido Nacional Medellín? Ganó Nacional. Ah, maravilloso, listo. No, Medellín, hombre, Medellín. ¿Cierto ya? No, pues aquí tengo dos del Medellín. Bueno, entonces, pero el clima, le preguntas quién fue el ganador de las elecciones en tal país. O sea, te está entregando microcontenido, o incluso tú le preguntas, dame una receta de cocina para un cumpleaños con pollo, no sé, una receta de pollo o con carne o con lo que sea, y te la busca y te dice, tengo estas opciones. Te está entregando contenido, te lo está curando. Eso se llama curaduría de contenido. Te está diciendo cuáles son los más pertinentes, los más valiosos en relación a un interés. Eso es una curaduría. Entonces, miren que es muy interesante. Lo otro que tenía en tendencia o que tengo en tendencia es la realidad aumentada. Y la realidad aumentada tiene que ver cómo traspalamos, cómo logramos hacer una fusión entre el mundo digital y el mundo físico, ¿sí? Y va mucho en el campo visual y en el campo auditivo. Van esos dos sentidos. Obviamente eso irá evolucionando y ya lo está haciendo en el olfato y en el tacto y en otras cosas. Pero digamos que ya hoy en día podemos tener una experiencia mucho más rica de contenido, por ejemplo, cuando estamos en un viaje o cuando estamos en una experiencia en otro destino o cuando estamos en un lugar histórico, en un lugar turístico, y ahí es donde recibimos contenido, puede ser en un dispositivo electrónico, en unas gafas inteligentes, por ejemplo, el celular, en la cámara del celular, perdóname, donde podemos tomar la referencia de un lugar, por ejemplo, y recibir información de eso, cuándo fue construido, qué simboliza, por qué es importante para ese país, para esa ciudad. Entonces, digamos que entonces me van a matar los agentes turísticos. Entonces, claro, va a desaparecer el agente, el asesor de viajes o el asesor turístico. No. Pero digamos que son formas, ¿no? Y la realidad aumentada lo que nos muestra es que tenemos un gran potencial de entregar contenido complementario a la experiencia que está viviendo una persona en un restaurante, en una tienda, en un lugar de entretenimiento, en un lugar histórico, en un lugar de ocio, de entretenimiento. Entonces creo que hay una gran oportunidad, muchachos. Sí, creo que ahí hay un tema que me parece interesante, ya que hablabas de turismo, para que veamos cómo se construye esa estrategia de contenido. Michelin es una marca de llantas, ¿cierto? Es simplemente una marca de llantas, pero con el concepto de las llantas, los recorridos de los carros y todo eso, Michelin en un inicio crea una guía de restaurante en Francia, y esa guía de restaurantes, la guía Michelin, se vuelve la principal guía de crítica de restaurantes que hay en el
del mundo, al punto en que hoy valorar un restaurante por estrellas Michelin es el máximo logro. Entonces, eso es una forma de marketing de contenidos de hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo fue impreso, y después entonces migra a digital, y después de digital empieza a migrar a que esa guía Michelin se vuelve prácticamente hoy como una especie de TripAdvisor para muchos turistas, y la están llevando poco a poco, y empiezan a enlazar todos esos contenidos que dice Edward, de pues si ya estoy en un entorno digital, venga, bregamos a tener una realidad aumentada del restaurante, una mejor orientación hacia eso. O sea, ya se va madurando a partir de eso. Sí, o sea que inclusive previo, yo sé que estamos hablando pues de tendencias y la importancia de lo que se viene con inteligencia artificial y realidad aumentada, pero digamos, ya más de corto plazo y pensando en Colombia, la tendencia sigue siendo el uso, precisamente lo que está diciendo Luis Fernando, del código QR, ¿cierto? Que usted puede ver los folletos, que puede mirar el tema de la carta en el restaurante y hacer contenido interactivo. Y, imagínate, yo veía que el código QR sí había como quedado quieto, no había madurado, y yo siento que pandemia como que ya lo hizo regar, ya todo el mundo le perdió el miedo y ya lo estamos usando para todo y en toda parte. Ajá, así es. El código QR y la otra tendencia, todo el marketing de contenido en vivo y en directo. Sí, los live son efectivamente una tendencia que también siento que despertó en el momento de pandemia y le mostró a la gente lo fácil que era poder que la marca estuviera en un entorno de la gente, fuera cercana y fuera útil para todos, ¿cierto? Entonces ese tema de los live, muy interesante como marketing de contenido. Bueno, compañeros, entonces muy interesante nuestro programa. Nos escucharemos en un próximo Hablemos de Marketing. Edward, Jack, Luis, nos estamos escuchando de nuevo. Muchísimas gracias y nos mantendremos en contacto. Claro que sí. Hasta luego. Hablemos de Marketing, un podcast en sintonía con el mercado. Pronto tendrás de nuevo la realidad empresarial de Colombia y el mundo.